proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Vinculación y Comunicación de la Ciencia de la Dirección de Vinculación con el Medio, sede Puerto Montt, Universidad Austral de Chile, presenta Café Científico en tu casa. El PAR Explora los Lagos, junto con la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, les da la más cordial bienvenida a nuestro Café Científico en tu casa. La historia del café científico se remonta a fines del siglo XX, específicamente al año 1992 en París, Francia, donde en una primera instancia fueron impulsados para discutir y difundir temas relacionados con la filosofía. Posteriormente, se adaptaron para la divulgación científica denominándose café científico. En Chile, se realizan también en ciudades como Coquimbo, Santiago, Concepción, Punta Arenas, entre otras. En Puerto Montt, la UACH lo ha desarrollado desde fines del año 2011 hasta la fecha. El objetivo es crear un espacio ameno para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y relajada, a través de una breve y atractiva presentación que estimula el debate entre temas científicos y tecnológicos, teniendo la oportunidad de conocer e interactuar con distintos científicos y científicas de distintas áreas de la ciencia. La actual pandemia nos ha impedido encontrarnos físicamente en lugares como bares, restaurantes y cafés, donde regularmente se realizaban este tipo de exposiciones, por lo que hemos decidido llevar esta instancia a la comodidad de sus casas, manteniendo el ambiente cálido y cercano de siempre. Los invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de la charla. Hoy contamos con la destacada presencia del Dr. Javier Simonetti, presidente de la Asociación Cauyequén y profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Fue incorporado a la Academia Chilena de Ciencias, una institución que reúne a los científicos más connotados del país. El Dr. Simonetti ha dedicado 30 años de su trabajo científico para hacer ecología e insertar dicho conocimiento en beneficio de la conservación de la biodiversidad como un patrimonio natural y cultural de nuestro país. Él es biólogo de la Universidad de Chile y doctor en ciencias de la Universidad de Washington. Se interesa en la conservación de la diversidad biológica en Latinoamérica y busca proveer las bases científicas y culturales para apoyar el desarrollo de políticas y la toma de decisiones sobre la conservación de la biodiversidad. Sus líneas de investigación van desde la ecología y biología de la conservación, la ecología y desarrollo humano, ciencias y políticas públicas, bases ecológicas y sociales para la conservación de la biodiversidad. En esta oportunidad, el Dr. Javier Simonetti nos presenta la charla Biodiversidad en el camino a la Constitución. Gracias por invitarme al café, sinceramente. Otro día nos tomaremos el café como corresponde. Por ahora, gracias por permitir llevar estas charlas a los hogares de tantas personas que, como todos nosotros, o muchos de nosotros, estamos todavía en cuarentena, encerrados, aguantando. Lo que quiero comentarles hoy día es un poco, poner como tema, es cómo hacer transitar a la biodiversidad hacia la Constitución. Hoy Chile vive un momento único en su historia. Este es un momento constituyente. Mucho se ha discutido de la idea de la página en blanco. Realmente no es tan en blanco la nueva Constitución que vamos a hacer porque tenemos mucho acervo ya establecido, sabemos lo que queremos y lo que no nos gustaría hacer. Y el centro de todo ese debate finalmente es establecer las reglas, las normas, las formas en las cuales lograr un bien vivir, un bienestar para la población chilena. Y lo que quiero que hagamos es ver cuál sería el derrotero, el camino, si es que alguno hay, para que la biodiversidad forme parte de este punto que está al centro de lo que es hoy día el debate de toda la nación. La pregunta que uno debiese hacerse, por lo tanto, es si es la biodiversidad un asunto relevante para movilizar acuerdos sociales. ¿Es pertinente discutirlo en estos términos en el momento constituyente? Pareciera que sí, en parte por varios motivos. Uno de estos es que la sociedad no necesariamente está empoderada respecto de las dimensiones realmente ambientales o los temas de biodiversidad. Cuando uno le pregunta, y discúlpenos el centralismo, la gran cantidad de personas que les preguntamos, esto están en la región central del país, y le preguntamos
¿Sabe usted lo que es la diversidad biológica o biodiversidad? Y no esperaba uno una respuesta de texto. Según tal autor, la respuesta sería... No, que dijera algo respecto de la biodiversidad. Más de la mitad de las personas que encuestamos, y es una muestra grande, no era capaz de articular alguna idea consistente con biodiversidad o diversidad biológica. Una fracción menor dijo que tenía que ver con especies, plantas, animales, bichos, garrapatas. Ya, si había algo de especies, ahí se las gustábamos todas. Una fracción aún menor dijo que tenía que ver con los ecosistemas. Esto tiene que ver con ecosistemas, los bosques, los mares, los océanos, ecosistemas. Perfecto. Y una fracción menor nos habló de una enorme variedad de diversidades, incluyendo diversidades sexuales. Pero todas las diversidades entraban. Lo que importa aquí es que hay una fracción importante de personas que no es capaz de conceptualizar, no está el concepto, la idea, el motivo. Y por lo tanto, cuando uno les pregunta, dime, ¿y te importaría perder diversidad biológica? A aquellos que balbuceaban algo respecto de cuál sería el contenido del concepto de diversidad biológica, para que aquellos que no saben lo que es la diversidad biológica, ¿cómo van a hacer si les debe importar perder algo? Casi un 40% de las personas no sabía, no le importaría, no sabe por qué le debería importar. Una fracción grande de personas, casi la mitad, nos dijo que le importaría perderla porque afectaría la calidad del aire. Y esto no es de extrañar. Uno de los grandes problemas que afectan ambientalmente a la mayor parte de las ciudades chilenas es la contaminación del aire, donde los árboles jugarían algún papel, ¿verdad?, en amortiguar esos efectos. Y una cantidad menor fue bastante más sibarita y dijo, podríamos perder alimentos, y eso nos preocupa. Pero si ustedes se fijan, no hay una fuerza muy grande respecto del concepto, y por lo tanto, no sabríamos, con este grupo de personas, responder la pregunta si es un tema relevante. La verdad se nos diluye. Por lo tanto, yo sé que estoy hablando aquí frente a un grupo de personas interesadas y que ya tiene, esto es casi como predicarle al coro, aquí estamos casi entre conversos, ¿verdad? Todos tenemos alguna idea, pero hay una fracción importante de la sociedad que a lo mejor tenemos que informarla para que tome una decisión, ¿verdad?, respecto a si es un tema relevante o no. Pongámonos de acuerdo en qué es biodiversidad. Biodiversidad tiene 3 elementos. El conjunto de organismos que habitan un área. Las aves de Temuco, las aves de la Araucanía o las aves de Chile. Organismos, las aves, el lugar, usted lo escoge, usted escoge la escala. Pero también importa la variación genética que esos organismos tienen. No somos todos idénticos, ¿verdad? Y dentro de las especies y entre especies hay variación genética, como los mostramos aquí, ¿verdad?, en esa espiral de ADN y en distintos individuos de copihue en distintas poblaciones, siendo las poblaciones cada uno de esos cuadraditos. Pero además nos interesan de los organismos, sus genes, los ecosistemas que ellos conforman. De manera que tenemos 3 niveles de organización en diversidad biológica: genes, especies y ecosistemas. Y en cada uno de esos niveles usted tiene 3 componentes. Los quienes componen la diversidad biológica. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo se disponen estos elementos, los quienes? Y el funcionamiento, cómo operan, dispuestos de esa manera, esos elementos. Esto es como un equipo de fútbol. La composición son los 11 jugadores que el entrenador sacó a la cancha. La estructura es la disposición. Fue un 4-3-3 o un 1-9-1, todos ratones pegados al arco. ¿Y cómo funcionan? ¿Funcionan bien? ¿Es un equipo que juega a los Sampaoli o es un equipo que no juega como Sampaoli? Entonces, jugadores de fútbol dispuestos de una cierta manera, así juega el equipo. Eso es diversidad biológica. Lo increíble, lo interesante desde el punto de vista biológico es que nunca antes sobre la faz de la Tierra, hoy, había existido tanta diversidad biológica. Y esto solamente en términos de número de especies, tanto en ambientes marinos, la línea en azul, como en ambientes terrestres, la línea café, en los últimos 600 millones de años. Nunca antes había existido sobre la faz de la Tierra tanta vida reconocida. Las estimaciones indican que poblarían sobre la faz de la Tierra del orden de 10 millones de especies. Nunca. Y esto ya nos pone
en un sentido de responsabilidad. Estoy compartiendo el planeta con otros 10 millones de especies. Lo interesante es que aún queda más. A pesar de la gran cantidad de especies que conocemos, se siguen descubriendo especies año tras año. Esa ballena que está ahí, Balaenoptera brideyi, tomó 100 años reconocerla como una especie distinta. O sea, no estamos hablando de un organismo microscópico perdido en la punta del Himalaya. Es una ballena. Es un animal tremendo de grande. Y ni siquiera sabíamos que era una especie distinta, una especie nueva que se añade a esta curva creciente de especies que hemos ido reconociendo. Lo que está un poco más abajo, Grimnoteuthis imperator, no es un monito sacado de la fantasía de George Lucas en la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Eso es un pulpo prácticamente transparente que vive a 7.000 metros de profundidad. ¿Se dan cuenta la presión que ejerce esa columna de agua sobre los organismos? Ellos la resisten. Ningún humano podría estar allá abajo. Ellos andan abajo tranquilamente. Igual que la pulga de mar que está al lado, Euritenes atacamensis, también descubierta este año. Esa pulga de mar, que es una pulga de mar gigante, mide como 8 centímetros de largo, ¿verdad? Vive entre 8.000 y 4.000 metros de profundidad en la fosa de Atacama. Son fantásticas. Resistan una columna de agua de 8.000 metros sobre sus cabezas. Imposible. Entonces, todos los días estamos descubriendo sorpresas nuevas en la biodiversidad. El organismo que tienen al lado, en Elisa clorótica, eso no es una hoja, eso no es una planta. Eso es un gusano, una babosa marina, que cuando come algas, cuando se come la planta, no digiere los cloroplastos. Los cloroplastos son esas pequeñas maquinarias celulares, ¿no es cierto?, que capturan la energía solar y lo transforman en energía química utilizable biológicamente. Pues bien, lo que hace esa babosa es que retiene los cloroplastos y cuando no hay algas que comer, se acerca a la superficie y hace fotosíntesis. Si yo hiciera una pregunta a alumnos de primer año, le digo, ¿quiénes hacen fotosíntesis? Las plantas, profesor. ¿Hacen fotosíntesis los animales? No, profesor, usted está enfermo. Bueno, aquí tenemos animales que hacen fotosíntesis. Increíble. Eso es una sorpresa. Y la medusa que está bajo el Turritopsis nutricola, un organismo pequeñito. Ese es un animal potencialmente inmortal. Todos sabemos que todos, como seres vivos, en principio, todos somos un yogurt. Tenemos fecha de vencimiento. Algún día nos vamos a morir. Pero hay algo en ese libro que no leyó Turritopsis. Una vez que llega adulto y se reproduce, por variaciones en las células del sistema gastrointestinal, retrocede en su estado y deja de ser maduro y vuelve a ser juvenil. Y siendo juvenil, vuelve a ser adulto y reproducirse. Va y viene como si una vida no le fuera suficiente. ¿No? Sorpresa, ¿ah? De manera que imagínense si a todos los jóvenes de colegio y universitarios que están aquí les hiciéramos la prueba. ¿Somos inmortales? Bueno, el retrato de Dorian Gray podría ser porque es un pacto con Fausto. Este no es un pacto con nadie. Y es un organismo potencialmente inmortal. De manera que tenemos sorpresas. Pero uno podría pensar que estas rarezas biológicas, bichos raros, 8.000 metros de profundidad, animales que hacen fotosíntesis, solo son curiosidades, propias de un gabinete de curiosidades, ¿no es cierto? Aquí como muestra esta imagen de Imperato del 1600. Estos gabinetes en que guardábamos cosas raras, ¿verdad? Y lo que hacíamos los biólogos entonces era poner los bichos más raros, las plantas más raras. ¿Es solo un gabinete de curiosidades? Debiera preocuparle a la sociedad solo porque son rarezas, así, propias de ñoños, ¿no es cierto? Los nerds, así como el Simonetti, que les gustan estas cosas raras, ¿verdad? No. Lo que usted tiene frente a suyo son expresiones de un proceso evolutivo que lleva más de 600 millones de años. Ojo, son expresiones del proceso evolutivo como lo es nuestra propia especie, Homo sapiens. Por lo tanto, uno podría argumentar que cada una de esas especies tiene un valor intrínseco por el acto de existir, tal cual lo tiene Homo sapiens. Y por lo tanto,
Si somos iguales como expresiones del proceso evolutivo con un reconocible valor intrínseco, también podríamos pensar, o por lo menos preguntarnos, si la biodiversidad, cada una de las especies al menos, pudiese ser sujeto de derecho, como lo es Homo sapiens, y ojo, bien interesante, las corporaciones que hacen Homo sapiens. Seres que no son vivos, pero a los cuales le asignamos derecho. La pregunta es si los seres vivos, otros que no sean humanos, también pudiesen tener derechos. Ya nos empezamos, se dan cuenta que por lo menos no estamos caminando una ruta, pero estamos planteando que pudiesen haber varias rutas para poner la biodiversidad en la Constitución. Sin embargo, y es efectivo, hay algo más que estas curiosidades, aun cuando no reparemos en ello. Si ustedes leen Poema de Chile de Gabriela Mistral, al referirse a los copihue, ¿verdad? Dice que cuando se caminaba por el bosque, gentes hay que ni las ven y pasan como que nada. Lo ignoramos, no lo vemos, está ahí, pero no se ve, no se percibe, no reparamos en ello. Y recientemente, Ilikura Chihuahilaf, en Sueños de Luna Azul, en su poema Piedra, dice: la palabra surge de la naturaleza. Tiene mucho más implicancias de lo que vamos a ver hoy día, pero es potentísimo. Y piensen solamente en lo siguiente, a modo de ejemplo. Camina usted por un bosque otoñal, ¿verdad? Un bosque de ñirres, que durante el otoño las hojas se ponen rojas, usted va a ver un sinnúmero de cachañas y va a caminar por ahí. ¿Y esto qué tiene que ver con la palabra? Si usted se acordara del mito de Kamshut y la génesis y el origen del otoño, y el origen de por qué los árboles se ponen rojos en otoño, se habrán dado cuenta que hay un relato detrás de esa mirada de un bosque otoñal. Este es un relato Selknam, y ese es un relato que se puede transformar en palabra, y se transmite vía la palabra. Kamshut era un joven que caminó muy lejos de su tierra natal, y cuando volvió dijo que los árboles allá donde él había ido se ponían rojo en otoño, nadie le creyó, se convirtió en cachaña, y él durante el otoño vuelve y se para y toca las hojas se ponen rojas y se cae durante el otoño. Y si ustedes han caminado en un bosque en otoño donde hay cachañas, se darán cuenta que es como si las cachañas riesen. Bueno, sí, es Kamshut que se está riendo de todos nosotros que fuimos incrédulos cuando él nos trajo la palabra de que había otros bosques distintos a los nuestros. Caminar por un bosque tiene palabra, y esa palabra viene de la naturaleza, de un relato sobre cómo percibimos el origen de fenómenos naturales, propuestos por los Selknam en este caso. ¿Y dónde más estaría? Bueno, en nuestros dichos, en nuestros nombres, en nuestros bailes. Algunos de ustedes se acordarán que a algunas personas se las llamaban, en particular a varones jóvenes, mata de arrayán florido. El arrayán es la luma apiculata. ¿Y saben por qué se le dice a un joven mata de arrayán florido? A aquel que llega tarde. Y esto es una cosa bien interesante. Esto se aplica, por ejemplo, a aquellos jóvenes tímidos que no se atreven a sacar a bailar a ninguna niña en una fiesta, y cuando ya se animaba, ya la habían sacado a bailar. Es un mata arrayán florido, llegó tarde. ¿Y dónde viene que sea un arrayán florido? De una observación de la naturaleza, porque los arrayanes tienden a ser los últimos árboles en florecer en el bosque. Llegan tarde. ¿Qué tal? Pasamos una observación biológica, fenológica en estricto rigor, a una conducta humana. ¿O cómo se llaman los lugares donde habitamos? Quilpué se refiere a lugares donde habitaban Cenaidas auriculatas, las palomas. Quilpué. ¿Qué tal? Y hagan una lista de nombres. Temuco, Manquehue, los nombres que quieran. En nuestros nombres está la diversidad biológica. Y por cierto, incluso en nuestros bailes, el baile del choiquepurrún es una hermosa imitación del baile de los choiques, rea penata, que la conocen los biólogos, en la cual los machos bailan, se mueven en torno a la hembra para mostrarles que ellos deben ser los elegidos, ¿verdad? Porque su baile demuestra que ellos llevan los mejores genes y por lo tanto debe ser escogido. Igual que el baile de la cueca, ¿verdad?
Pero esto está basado en nuestra naturaleza, no en un animal doméstico. Ya lo bailaban. Ahí tenemos un joven bailando, haciendo el empeño, digamos, para cuando sea adulto ya se está preparando, ¿verdad?, para ser escogido. Esta es nuestra salud. Y vamos a mostrarlo en los ejemplos más duros que tenemos. La patéticamente escasa diversidad biológica que está en las ciudades. Uno de los problemas que sufren la mayor parte de las personas en las ciudades es depresión. Ni preguntemos por Santiago, donde lamentablemente resido. Se ha demostrado, y ya se conocen los efectos de la biodiversidad sobre los neurotransmisores incluso, si usted camina por un parque arbolado, un pequeño parque, como puede ser el parque forestal, por ejemplo, un área verde dentro de la ciudad, y camina del orden de 60 minutos, ¿verdad? Como está esa parejita de jubilados, ¿verdad? La cantidad de personas con depresión decrece, la tasa de depresión decrece. Y eso porque hay cambios psicológicos importantes respecto de la forma y el espacio que te da la oportunidad de caminar y aumentar los niveles de reflexión. Se produce la calma. ¡Pum! Porque les recuerdo que nuestro cerebro no evolucionamos como especie adentro de recintos llenos de cemento. Evolucionamos como especie en ambientes naturales. Y estos se parecen a aquellos, ¿verdad? Miren el gráfico de abajo. La cantidad de personas que le baja la presión una vez que caminan por un parque. Caminando por un parque, no corriendo porque te están persiguiendo 3 gallos que te van a cogotear, no, caminando tranquilamente por un parque, los niveles de la presión arterial baja, la presión arterial alta baja. Y se ajustan, se modelan, se templan los niveles de presiones altas y bajas. Hoy día los análisis, hay un libro precioso, se los recomiendo, no sé si está en línea, pero se llama La dosis natural. Y son esta idea basada en los baños de bosque, baños de naturaleza o baños de bosque que tenían los japoneses. Hoy día ya sabemos cuánto tiempo tenemos que pasar caminando por un área verde, como un remedio de un bosque, como un remedio de una zona natural, como remedio de biodiversidad, adentro de la ciudad, adentro de un área verde. ¿Cuánto rato debemos pasar para que nuestra salud mental y física mejore? ¿Algo más? En vez de tanta pastilla, ¿verdad? En vez de tanta pastillita para los nervios, nuestras ciudades deberían estar mucho más arboladas. ¿Y qué otra cosa tienen las zonas arboladas? Aves. Se paran los pájaros ahí, ¿verdad? Está demostrado que si usted escucha el trinar de las aves, ya sea al amanecer o al atardecer, sus niveles de tensión y ansiedad disminuyen. ¿Qué tal? ¿Algún otro motivo? Ahí también está la biodiversidad. Y es más, no solo está en la salud, y lo empiezo a empujar hacia la Constitución, ¿eh? Está en la justicia social. Este es un trabajo hecho en Inglaterra, que les muestra la cantidad de muertes por enfermedades circulatorias, ataques al corazón básicamente, síncopes cardíacos. Los gráficos son la incidencia, mientras más alta la barra, mayor es la cantidad que muere por enfermedades circulatorias. Los colores rosados son la gente de menores ingresos. La gente de la barra más grisácea es la gente de mayor ingreso. Y las hemos ordenado en personas que están menos expuestas o más expuestas, de menor a mayor, en áreas verdes como remedio de biodiversidad. Vamos por la línea gris, las columnas gris. Si ustedes se fijan, de menor a mayor exposición a biodiversidad no hay mayor cambio. Siempre la tasa de mortalidad es más bajita, mucho más baja que la de menor ingreso y pareja. No los afecta. Miren ahora la gente de menores ingresos. Las tasas de incidencia son mucho más altas, ¿verdad? Y comienzan a decrecer significativamente en la medida en que en las zonas donde hay mayor biodiversidad. Miren cómo se lee esto, qué es lo que Mitchell y Popham, que son los autores de este libro, de este artículo, proponen.
corrigiendo por un sinnúmero de otras variables, comorbilidades, ¿no es cierto? Un montón de otras cosas. La gente de mayores ingresos, al primer problema cardíaco, tiene acceso a un sistema de salud privado donde tomando el teléfono llega la ambulancia rápidamente a una clínica, está amortiguado el problema, tenemos medios para resolverlo. Son inmunes, por lo tanto, en ese caso a la biodiversidad. Sin embargo, las personas que viven con menos ingresos y están en zonas de menor cantidad de diversidad biológica, como vimos en los gráficos anteriores, sus problemas cardíacos son mayores. En cambio, aquellas de menores ingresos que viven en zonas con mayor acceso, un acceso legítimo, ¿verdad?, a zonas a mayor cantidad de áreas verdes, se relajan sus problemas cardíacos, se rebajan los niveles de ansiedad y por lo tanto rebotan en los problemas cardíacos y la tasa de mortalidad es menor. Por lo tanto, si queremos ser justos socialmente, tenemos que proveer áreas verdes a todos los ciudadanos de este país, porque nos evita un problema mayor, que es una mortalidad diferencial generada simplemente no solo por el acceso a las áreas verdes, sino que además por los ingresos que tienen, porque ellos no tienen acceso a una ambulancia en 30 segundos o a una ISAPRE. Bien por los que la tienen, pero por aquellos que no. Esto claramente demuestra que la biodiversidad es además un tema de justicia social. El acceso a la diversidad biológica es un tema de justicia social. ¿Ven cómo estamos empezando a empujar la biodiversidad por este camino? Es más, algunos podrían decir que eso es casi poesía, ¿verdad? Oye, no, el Simonetti fumó, no sé si de la buena o de la mala, pero es casi poesía lo que está hablando usted. Bueno, pongámosle número, que tanto les gusta a algunos. Veamos el subsidio que prestan las áreas protegidas, ¿verdad? Los parques nacionales. Aquí, esas barras les indica los miles de millones de dólares por año. Son datos de la década del 2010 al 2020 más o menos. Naturalmente, minería le aporta al país una brutalidad de dinero. Ahí está el sector frutícola. Mientras más grande la barra, más dinero le aportaría al país. La línea punteada es lo que aportan a la economía del país en términos de subsidios las áreas protegidas terrestres de Chile. Más que el vino, más que el salmón, prácticamente lo mismo que la industria forestal y prácticamente lo mismo que todo el turismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, si alguien me dijo que estaba en la poesía con los otros datos de la salud y de la justicia social, aquí, ok, póngale número. Las áreas protegidas, según el trabajo que hizo el profesor Eugenio Figueroa hace una década, de una manera muy preliminar, dijo que a lo menos las áreas protegidas chilenas le aportaban al país 2.100 millones de dólares por año. ¿Qué tal? No parece hacer un buen negocio esta cosa, ¿verdad? Porque aportan desde su interior un sinnúmero de beneficios y contribuciones a la sociedad en el exterior de las áreas protegidas, por las cuales no pagamos. No pagamos por polinizadores, no pagamos por la provisión de agua limpia, no pagamos por regulación de clima. ¿Qué tal? Y eso, cuando uno le pone número, con la crudeza que esas estimaciones pueden tener, indica que las áreas protegidas de Chile, a esa fecha, le aportaban al país no menos de 2.100 millones de dólares por año, a una tasa de inversión de $1 por hectárea por año. El negocio es redondo. O sea, cualquier economista, la verdad, indicaría que esto es un negocio pingüe. Pero por otro lado alguien me dice, no, Simonetti, sabe que usted quiere proteger estas cositas, estas rarezas, estas curiosidades suyas entre parques nacionales. Esos son candados para el desarrollo, pues no es que no deja que se produzcan cosas. Este gráfico que está aquí es el mejor tapaboca para eso. Este es un gráfico que les muestra la variación entre el año 94 y el 2003, con datos de las agencias oficiales de Chile, de cómo ha cambiado el índice de desarrollo humano en esos más o menos 10 años. Y está graficado el índice en la variación del IDH, del índice de desarrollo humano, ¿verdad?, en función de la superficie protegida que tienen distintas comunas del país. Las comunas que tienen poquito área protegida, el índice de desarrollo humano varía muy poco. O sea, prácticamente no se desarrollan.
En cambio, aquellas comunas que tienen más áreas protegidas, que son las que están a la derecha del cuadro, creo, ¿no? Bueno, para el lado, las barras están más grandes y más altas, ¿ok? Tienen un mayor índice de desarrollo. Es decir, las áreas protegidas contribuyen al desarrollo humano. No son un candado al desarrollo. No, al revés. La gente que está en comunas que tienen más áreas protegidas tiene un índice de desarrollo más alto. Por lo tanto, esto es otra demostración que conservar, que gestionar adecuadamente la biodiversidad es un tema de justicia social, ¿o no? Ahí puse una foto de la Benemérita Reserva Los Queules, donde trabajamos como 20 años. Por lo tanto, si uno se pregunta, ¿dónde está la biodiversidad? Está en todos lados, aunque no nos demos cuenta, como nos dijo Gabriela Mistral. Este gráfico, que partimos la charla con solamente el círculo central de bienestar social, la he rellenado con los 4 componentes que a juicio de la OCDE, la Organización de Países, ¿no es cierto?, desarrollados, al cual Chile pertenece, que no es ningún grupo ambientalista ni de hippies, ¿no es cierto?, que la fuman mala, igual que el Simonetti. No. Esto es la OCDE, un organismo de crecimiento económico, que dice que hay 4 pilares en el desarrollo del bienestar de la población. Independiente de si usted confía en este gráfico o no, fíjense lo siguiente. Uno de los componentes es el estado de la economía, hoy día catatónico, pero ya les mostré. Solo las áreas protegidas le ofrecen $2.000 millones a este país. Eso está metido en la economía este país. Ahora, piensen cuánto arrojan las pesquerías, no las actuales, pero una pesquería bien llevada, ¿verdad? Cuánto arrojan el turismo basado en naturaleza. O sea, la verdad, la biodiversidad está en ese recuadro y por eso le puse un asterisco. Ahí está la biodiversidad. La salud de la población es otro de los 4 componentes. Ya vimos cómo algo tan sencillo como tener acceso a áreas verdes, imagínense lo que es un acceso expedito, seguro, rápido, eficaz a áreas protegidas, ¿no es cierto?, a áreas naturales más grandes, que no sean solamente áreas verdes al interior de una ciudad, lo que significa en términos de salud mental y salud cardiovascular. Por lo tanto, los baños de naturaleza forman parte de la salud de la población. Ahí, en la salud de la población, también está metida la biodiversidad. Asterisco. Y justicia social, que es otro de los 4 componentes, el tercer componente. Ya lo vimos. Ya vimos el efecto que tiene el acceso diferencial a áreas verdes en función del nivel socioeconómico de las personas que viven en esas comunas. En las comunas pobres la gente va a morir más rápido de ataques cardíacos que en otras comunas. ¿Qué tal? Es un problema de justicia social. Por lo tanto, cuando la OCDE me dice que el estado del ambiente es uno de los componentes del nivel del bienestar social, y en particular dice el nivel de la biodiversidad, o sea, cuánta biodiversidad usted logra mantener, también incide. Dígame entonces, ¿no existe algún motivo más que razonable, por el lado que usted lo mire, para empezar a llevar, ya no de la mano, sino que a empujones y con toda fuerza, la biodiversidad a la Constitución? Porque por el lado que usted lo mire, ha de estar ahí. Del lado que se ponga, si quiere una constitución antropocéntrica y le gusta la economía, no habrá una economía que se pueda desarrollar si seguimos tratando la biodiversidad como la estamos tratando. ¿Quiere solamente centrarse en la salud? Lo mismo. Por lo tanto, si usted quiere una constitución antropocéntrica, igual va a tener que considerar la biodiversidad, porque sin la biodiversidad no logrará desarrollarse. Aquellos que preferimos una constitución más ecocéntrica, tenemos claro que ese cuadrado que está en la esquina superior derecha es fundamental para lograr el bienestar de la población chilena. Sin embargo, nos enfrentamos a una paradoja que es un desafío enorme. Un gran número de especies, la gran fracción de la diversidad biológica está desapareciendo a tasas aceleradas. O sea, aquello de lo cual que inciden los 4 componentes de mi bienestar está desapareciendo. La fracción de color marrón de cada una de esas figuras, de esos círculos, es la fracción
de las especies de anfibios, coníferas, musgos, peces, invertebrados, mamíferos y aves que está amenazado de extinción. ¿Les parece razonable que una de cada 4 especies de mamíferos, el mismo grupo al cual pertenecemos nosotros, nuestra especie Homo sapiens, una de cada 4 esté por desaparecer? 4 de cada 10 especies de anfibios. Bueno, ¿a qué le importan los sapos? Dirá alguien, ¿verdad? Son re feos. Bueno, que desaparezca la rana de Darwin. Esa curiosidad en la cual los machos incuban y crían a sus hijos en una bolsa en la garganta hasta que están crecidos y salen. Los cría en un saco cultural. Sí, es una curiosidad. Ok, curiosidad. Los tiburones. 1 de cada 3 especies de tiburón está por desaparecer. Esto no tiene sentido. Es una paradoja desafiante, porque aquí, aquello de lo cual depende nuestro bienestar, aunque no nos hayamos dado cuenta, está desapareciendo por nuestra propia culpa. Y de hecho, Chile no es la excepción, ¿eh? Chile, no, esto no pasa solamente en África, están cazando a balazos a los pobres elefantes, le cortan el cuerno a los rinocerontes. No, en Chile también. El 49% de los ecosistemas chilenos está amenazado, está severamente alterado y puede desaparecer. El 64% de las especies chilenas que habitan Chile, que han sido evaluadas, que es decir, que le hemos preguntado, hemos llevado al niño al doctor y hemos visto su estado, el 64% de las especies que hemos llevado al doctor nos dice que están amenazadas, es decir, que pueden desaparecer. 64%. Y esto incluye la declinación de especies endémicas y únicas. La fotografía anterior les mostrábamos el huemul, especie heráldica de la nación, ¿verdad? Aquí tenemos el monito del monte. Pero si eso fuera poco, ¿a quién le interesa ese bicho raro? Parece un ratón, realmente no es un ratón, digamos. Ese es un marsupial cuyo pariente más cercano está en Australasia y se separaron de ellos hace como 14 millones de años atrás. Entonces, esos son organismos. Otra niñería, otra curiosidad para el gabinete de curiosidades. Bueno, si no le preocupa entonces la hermosura que significa un monito del monte, sepa que las especies que para usted son recursos también están declinando. El 61% de las pesquerías de este país está sobreexplotada o simplemente agotada. ¿No le parece paradojal? ¿No le parece paradojal? Por lo tanto, ¿qué es lo que está en juego? Está en juego un derecho humano, y así lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas y de igual manera el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ya el año 2017 propuso considerar a la protección de la biodiversidad como un derecho de la población chilena, como un derecho humano. ¿Y qué es lo que ha dicho la ONU? Y se lo leo textual. La protección de la biodiversidad es un asunto de derechos humanos, dado que un ecosistema saludable es importante para el pleno goce de una amplia gama de otros derechos humanos, tales como el derecho a la vida, a la salud, la alimentación y el agua. Todos ellos dependen de los servicios que prestan los ecosistemas. La prestación de esos servicios depende de la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas, que a su vez dependen de la diversidad biológica. Después de eso uno diría, chan, chan, listo, no hay más, ¿verdad? Por consiguiente, el pleno disfrute de los derechos humanos depende de la diversidad biológica. ¿Se dan cuenta la fuerza de esa palabra de las Naciones Unidas? El disfrute de los derechos humanos depende de la diversidad biológica. Y ya les mostré varios ejemplos, desde la poesía hasta la salud mental. Y la degradación continúa y la pérdida de diversidad biológica socavan la capacidad de las personas para disfrutar sus derechos humanos. Debiera estar en la Constitución. ¿Por qué hay gente que no ha leído este informe? Alguien dice, pero si en el ámbito constituyente Chile ya lo tiene. El artículo 19, numeral 8, dice que la Constitución les asegura a todas chilenas y chilenos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Para qué no estamos hablando de contaminación? Estamos hablando un poquito más. Dice, lo que pasa es que lo que viene después, es deber del Estado velar que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Ya, voy a poner la biodiversidad dentro de la naturaleza. ¿Dónde está? ¿Ha funcionado? Un ejercicio que debemos hacer es preguntarnos por qué esto no resultó
si ya estaba en la Constitución, y es una obligación para todo el aparataje público y privado, ¿verdad?, cumplirlo, porque si averiguamos por qué no funcionó, no debiéramos cometer los mismos errores en lo que escribamos ahora, porque está claro que lo que la Constitución hoy día tiene es a todas luces insuficiente. Por lo tanto, para ir cerrando, ¿es un asunto relevante la biodiversidad para movilizar acuerdos sociales? Claro que lo es. Por lo menos a mí no me asiste duda alguna, ya sea por su valor intrínseco, por el valor como una expresión de la evolución, que tiene un valor en sí misma, o bien porque nuestro bienestar depende de ella. Seremos lo que la biodiversidad nos permita ser. Por lo tanto, ¿cuál es el camino a la Constitución? Empujando en este derrotero hacia la nueva Carta Magna, es nuestra opinión que la nueva Constitución debería consagrar como deber del Estado el reconocer, uno, el valor intrínseco de la diversidad biológica y por lo tanto discutir los derechos que una entidad así debiese tener. Y dos, reconocer a la biodiversidad como el patrimonio nacional estratégico para nuestra vida, para toda la vida, y la cultura nacional. ¿Por qué? Para el bienestar de todas las chilenas y todos los chilenos. No nos cabe duda que la Constitución debiera incorporar a la diversidad biológica y entre todos debemos ponerla allí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Simonetti. Queremos agradecer su maravillosa presentación y queríamos incorporar a la conversación a María José Gess, directora de Comunicaciones y Proyectos de Amigos de los Parques, para que iniciemos este diálogo y reflexionar sobre cómo se involucran las personas en la protección de este patrimonio natural que nos ha explicado maravillosamente. ¿Y por qué es relevante el involucramiento activo de las comunidades, además de los diferentes modelos de protección que existen en el mundo, para considerarlo en el marco de la Constitución? Bienvenida, María José. Muchas gracias. Fascinante la presentación del doctor Javier Simonetti. La verdad quiero partir también por saludar a mucha gente. Nos saludó de distintos lugares de Chile y del mundo. Había gente que nos saludó de Macul, de Osorno, de Frutillar, de La Reina, de Iquique, de México, de Chiloé, de Chillán, de La Serena, de Tierra del Fuego y de Los Ángeles. Así que yo estoy segura de que nos están viendo en muchos lugares y que este tema causa interés, Javier, así que vamos a profundizar en eso. Y quiero profundizar primero por cómo partió esta presentación, donde tú nos presentas de que hay pocas personas que saben de biodiversidad en Chile. Y entonces, ¿cómo vamos a generar ese cambio de paradigma? ¿Por qué? Porque estamos sufriendo además un estrés por la crisis climática que recién se está empezando a estudiar, que algunos ya le llaman ecoansiedad. Estamos artificialmente separados de la naturaleza porque hemos generado esa separación artificial, ¿cierto? Como si nosotros no dependiéramos de todas las interacciones que suceden en ella. Y además quisiera referirme a una columna que escribiste junto a Gabriela Simonetti, tu hija, en el cual dice así: este patrimonio natural, digamos, está bajo amenaza, con un casi 70% de las especies evaluadas en Chile en peligro de extinción. El cambio de uso de suelo, la pérdida de hábitat, las especies invasoras y el cambio climático o crisis climática son las amenazas más graves para la biodiversidad. Todas responden a acciones humanas. Nos enfrentamos a una paradoja. Estamos viviendo de tal forma que hemos puesto en jaque el patrimonio del cual dependemos. Parte del problema radica en que hemos perdido el contacto con la naturaleza y no reparamos que somos parte y dependemos de ella. Y esto genera una extinción de la experiencia, donde las nuevas generaciones se relacionan cada vez menos con la biodiversidad y por lo tanto no lo conocen ni lo valoran. Estoy segura de que muchas personas aquí son afines a la educación ambiental o al menos promotores. Y quisiera saber, desde tu punto de vista, ¿cómo vamos a revertir esto? ¿Cómo vamos a hacer ese cambio de paradigma?
La extinción de la experiencia es un fenómeno que ocurre a escala global, no solo ocurre en Chile, y no solo ocurre en las personas que vivimos en las ciudades. Lamentablemente también está ocurriendo en las áreas rurales, que están más expuestas o mayor contacto con la naturaleza. Ocurre en menor medida, pero igual ocurre. Y este es un fenómeno bien sencillo, en la medida en que hemos modificado nuestra forma de vivir, en particular en las ciudades, donde nos hemos abstraído de la naturaleza, pero estamos literalmente dentro de una burbuja, no tenemos ese contacto diario. Pero miren, aquellos que sufrimos Santiago, dense cuenta de que la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por persona está como 9 veces por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud pide. O sea, ni siquiera vemos un palo verde. Entonces, si yo le pregunto a un niño, oye, ¿qué es un árbol? Déjame ponértelo en otro ejemplo, que es más dramático. La Organización de Productores de Leche de Estados Unidos le preguntó a los norteamericanos un sinnúmero de cosas, y entre otras cosas que descubrieron fue que más o menos el equivalente a 17 millones de norteamericanos afirman que la leche chocolatada, esa leche, bueno, supongamos que leche la viene en la caja, ustedes me disculpan, pero supongamos que es leche chocolatada de color café, proviene de vacas de color marrón. ¿Okay? Entonces, piensen usted, señora Anita, usted se está riendo a carcajada, pero espérese ahora. Piense, señora Anita, de qué color es la vaca que viene en leche con sabor a frambuesa, con sabor a plátano, una rosa y la otra amarilla. Ese nivel de desconexión, ustedes se ríen, pero esto es dramático, o sea, pero fíjense, ni siquiera ni siquiera sabemos dónde vienen los productos que los alimentamos, y son animales domésticos. Entonces, te das cuenta, es un nivel brutal de desafección. ¿Por qué? Porque hoy día no creemos no depender de la naturaleza, porque no la vemos. Y no la vemos porque nos hemos ido separando. ¿Por qué? Porque tenemos una provisión de bienes y servicios que nos hemos ido distanciando. En principio creemos que nos hemos ido distanciando y tenemos cada vez menos contacto. La cantidad de niños que hoy día juegan en áreas verdes o que juegan en contacto con la naturaleza ha ido decreciendo en las últimas generaciones. Entonces, si uno le pregunta a un abuelo, la cantidad de cosas que conoce la naturaleza es mucho mayor que la del hijo y ciertamente mucho mayor que la del nieto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Simplemente aquí necesitamos estrategias de educación que sean completamente distintas. Hay que sacar a los niños y hay que sacar a los adultos a la calle, aunque sea a mirar una hormiga. Hagan el ejercicio de mirar una hormiguita, que sea la única cosa viva que ande en el patio, pero ahí está. Las hormigas uno puede armar un sinnúmero de historias en torno a una hormiga, la forma en que se comunican, ¿verdad? Cómo se organizan, cómo las hormigas arman 2, 3, 4, hay especies que arman 2, 3, 4 capas de hormiga, una arriba de la otra, para salvar los huevos de la reina si se inundan. Hay una cantidad de historias que uno puede contar, aunque sea una simple hormiga, ¿verdad? Tenemos que poner en contacto nuevamente a la ciudadanía con la naturaleza, en distintas formas. No estoy pensando que todo sea parque nacional, no. Creemos más áreas verdes, en las áreas verdes que estén basadas en especies nativas, por ejemplo. Dejémonos de plantar árboles exóticos que requieren una enorme cantidad de agua. Porcamos los árboles que son de nuestras propias tierras, ¿verdad? Pongamos temúes, ¿no es cierto?, en Temuco. Pongamos notofagus en Temuco. Pongamos quillayes en Santiago. Y eso nos empieza a volver a poner en leve contacto. Necesitamos retomar ese contacto. Necesitamos que los niños sepan día a día que lo que comen, hasta lo que respiran y el agua con que se bañan, dependen de la provisión que les da la diversidad biológica. Y eso tienen que hacerlo. Ha habido un enorme esfuerzo, ¿verdad? Ha habido un enorme esfuerzo de educación ambiental, pero centrado en las 3 R. Reduzca, recicle, reutilice. Pero hay algo más, Está la biodiversidad y no nos olvidemos de ello. Yo creo que tienen que haber ahora serias campañas por retomar el contacto con la naturaleza, aunque sea expresada en una pequeña hormiga que se paseó delante suyo en el patio del estacionamiento. Todo nos va a servir. Y por cierto, si no lo tenemos a la mano, la historia de las especies domésticas les da un tremendo empujón para retomarlo con la naturaleza. Educación, sí. Pero la educación, ¿cierto?
toma tiempo, los cambios culturales a través de la educación son de largo tiempo, y estamos hoy en un debate constituyente muy, muy, muy interesante que está cambiando algunos paradigmas en Chile. Entonces, para entender, porque dentro de su presentación nos queda claro el valor de la biodiversidad y cómo tenemos que ingresar esta temática, ¿cierto?, dentro de nuestro debate. Pero es interesante también ver qué modelos hay, dónde podemos estar mirando en otros lugares, qué se está haciendo para que nosotros podamos incorporarlo dentro de nuestra conversación y nosotros también tomar nuestras decisiones. Y en ese sentido, en Francia, por ejemplo, este año se hizo una convención ciudadana por el clima que define la conservación como un principio, una garantía constitucional. Y ahí se propone una defensoría del medio ambiente. Sí. ¿Qué opinas de eso y qué otros modelos podemos estar mirando? Hay varios ejemplos en el mundo. A ver, pero me cambiaste rápidamente de tema. Estábamos en educación, ahora pasaste a la defensoría. Buen brinco. Okay, es que, son esfuerzos. Son esfuerzos que tienen que ir paralelos. Sí, lo que te iba a decir exactamente eso. La educación toma tiempo, claro que toma tiempo. Pero esto es y como se los dije al comienzo, este es un trabajo de equipo. Si yo estoy aquí es porque hemos trabajado en equipos y cada uno sabe qué papel va a jugar. Esto es correr la maratón de 40 kilómetros, ¿no es cierto?, 40 y tantos kilómetros, pero como si fueran los 100 metros planos. Es imposible. Entonces, esto es trabajo de equipo. Algunos corren más rápido, otros corren más lento, unos están proveyendo el agua, ¿no es cierto?, porque cuando esté el kilómetro 15 ya no dices más y ahí te van a estar apoyando. Esto es un trabajo de equipo. Algunos estarán directamente con la educación pensando en que los niños de hoy van a ser adultos responsables mañana. Y lo único que queremos y lo único que pedimos es que tengan la suficiente información para tomar una decisión informada, para que estén conscientes de sus actos. Nada más, no le vamos a imponer nada, no queremos decirle actúe así. No. Mire, si usted actúa así, esto le pasa a la biodiversidad, y si le pasa eso, esto le pasa a usted. Si usted actúa asá, esto le pasa a la biodiversidad. Entonces, pero para eso, sí, la educación toma tiempo. Mientras ello ocurre, trabajemos en este otro plano. Defensoría ambiental, a mí no me asiste duda que hoy día, no solo por el tema de la biodiversidad, sino que por todos los problemas socioambientales que enfrenta este país, la existencia de la creación de una defensoría ambiental, ¿verdad?, ya sea en sí misma o como parte de una defensoría del pueblo, ¿verdad? En Chile no les gusta la palabra defensoría del pueblo, se asustan, usan la palabra ombudsman, ¿verdad? Para esa que es la defensoría del pueblo. Para la defensoría del pueblo, como una división de la defensoría del pueblo, o como en sí misma una defensoría ambiental, es indispensable. Porque hoy día la biodiversidad no tiene quien hable por ella. Literalmente. Entonces, una forma es, además de la defensoría ambiental, es discutir hoy día si la naturaleza es derecho de sujetos o no. Y si es derecho, y a cuáles derechos tendría. Y los opositores te van a decir, pero ¿cómo la naturaleza va a tener derechos si no puede defenderse frente a las cortes? Usted no va a ver una roca caminando, me lo dijo un abogado, usted no va a ver una piedra caminando hasta los tribunales a poner un recurso de amparo. Mire qué curioso, porque hasta donde yo sé, aquí hay dos cuestiones que son bien interesantes. Hay muchas personas que por su estado de salud o su condición no pueden representarse por sí solas frente a un tribunal, ¿no es cierto? ¿Cierto? Las personas que están, por ejemplo, en estado catatónico, las personas que están en estado vegetal, personas que tienen problemas mentales, no pueden representarse. Sin embargo, jamás perdieron sus derechos. Y jamás van a perder sus derechos. Ah, curioso. Entonces la representación en persona no es un problema. Y como les puse al comienzo de la presentación, fíjense que es curioso, las corporaciones que nosotros inventamos tienen derecho. Ah, miren, su organismo, cosas que no existen, son entelequias esas, ¿verdad? Las corporaciones son entidades jurídicas, sí le reconocemos derecho. Y tampoco usted ve la compañía moviéndose hasta los tribunales. Alguien la representa. Por lo tanto, la imposibilidad de representarse individualmente frente a una corte no es óbice para que la naturaleza pueda ser discutida como derecho sujeto. Hay países que ya lo discutieron, hay países que han avanzado y ahí podemos aprender. India, Nueva Zelanda, le han otorgado derechos plenos a ríos.
Por lo tanto, lo que significa que antes de intervenir un río, cuestión que les encanta en este país, todavía siguen con la ideita de la carretera de submarina de agua, ¿no es cierto?, el agua Atacama, que quieren llevarla desde el sur al norte, ¿no es cierto? Antes de intervenir un río como eso, hay que pedirle permiso a las personas que habitan las riberas de ese río. Y eso se llama participación ciudadana, entre otras cosas. Se fija que la administración, los derechos los tiene el río, pero la administración está delegada a terceros, que son las personas que viven en esa zona, que son los primeros afectados por si las aguas suben o bajan. Bueno, esos son ejemplos que uno debiera considerar. Sí, hay ejemplos que uno debiera considerar. Y hay ejemplos interesantes. ¿Son insuficientes? ¿Sí? ¿Son insuficientes hoy entonces los mecanismos que tenemos? Además del título en la Constitución. A ver, la Constitución, el artículo, el numeral octavo del artículo 19 no dio el ancho. Mira la cantidad de problemas socioambientales que tenemos, digamos. Chile es de los países que por habitante tiene la mayor cantidad de problemas socioambientales. No dimos el ancho, ¿verdad? Porque claro, es un instrumento, y la declaración es hermosa, cuando dice, y el Estado tutelará la preservación de la naturaleza, casi me saca lágrimas de hermosura. Pero ¿cómo lo lleva a la práctica? Con sistemas como que todavía llevamos una decena de años, ¿verdad?, discutiendo si vamos a tener un servicio de diversidad biológica o no. Un servicio que se encargue del patrimonio biológico-cultural que significa la biodiversidad. Llevamos 11 años discutiéndolo. La Superintendencia del Medio Ambiente existe, pero tiene menos dientes que un abuelito, ¿verdad? No tiene dientes. ¿Por qué? Porque nadie quiere que haya un control eficaz y efectivo, ¿no es cierto?, de las regulaciones ambientales, de las pocas. Chile ha avanzado mucho, Chile no está tan mal, pero la forma en que lo gestionamos, bueno, mira la ley de pesca nomás. Entonces, ¿hemos aprendido? Sí. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Falta mucho? Y más que necesariamente crear más instrumentos y más regulaciones, Chile, ¿verdad?, es pensar en un nuevo modo. ¿Dónde estamos parados en este mundo? Y te lo digo en serio. O esta Constitución tiene un claro reconocimiento de la dimensión ambiental como factor del desarrollo, ¿verdad?, y está centrada, y es la que llamaríamos una Constitución verde, una Constitución ecocéntrica, o la verdad, vamos a degradar a niveles exorbitantes la naturaleza de este país, y con ello la calidad de vida de chilenas y chilenos. No tengo ningún empacho en decírtelo. Y tenemos la oportunidad de hacerlo, por primera vez en la historia. Y yo espero sinceramente que los constituyentes actúen en conciencia con saber dónde estamos todas y todos. Bueno, estimados, estimadas, la verdad es que está demasiado interesante los comentarios en el chat, pero tenemos que dar término al café por el tiempo también. A nombre del equipo del ParExplora, agradecer a don Javier. La verdad es que nos vamos con el corazón hinchadísimo de mucha esperanza, y en ese sentido, junto con lo que vivimos también el domingo, ¿no?, el paso que damos como país, más todo lo que hemos conversado hoy, mucha inspiración, don Javier. Tenemos una suerte enorme, yo lo había comentado, lo buscamos para traerlo durante un tiempo atrás, en varias organizaciones acá de la región. Así que muchas gracias por su tiempo, por el espacio, por su disposición y por querer compartir también todos sus conocimientos. Y María José, muchísimas gracias por la gestión y la posibilidad de poder compartir este espacio contigo también. Estamos muy contentos. Ojalá que efectivamente podamos seguir desarrollando estos espacios. Los dejamos invitados para el café del próximo mes. Que podamos seguir conversando y que podamos de alguna manera, como dice Javier, como sociedad cambiar también y empezar a velar por los derechos de los otros seres que quizás no tienen voz, pero hay seres, ¿cierto? Empezar a mirar para abajo a veces también de vez en cuando y darse cuenta que hay seres invisibles a la vista, pero que en realidad las funciones son demasiado importantes, no solo para nosotros, sino que para la sobrevida de todos los ecosistemas y de todos los seres que lo habitan. Así que muy bonita y muchas gracias por este espacio. No sé si dejamos abierto para despedirnos.
Yo me despido, para yo que les nos veamos agradezco. todos. Yo les agradezco sinceramente la invitación. Creo que es les agradezco la oportunidad de conversar con ustedes. Algún día nos tomaremos un café en persona, ¿verdad? En alguna parte del sur. Pero sí quiero decirles que hay esperanza. Alguien preguntó, ya pasó en el chat, dijo si había esperanza con los constituyentes actuales. Sí hay, tenemos esperanza. Si usted mira lo que nos prometieron los constituyentes, más de la mitad de los 155, del orden de 80 y tantos creo que son, tienen en sus planes, a lo menos en sus discursos de campaña para ser electas y electos constituyentes, tenían la dimensión ambiental explícita. Es momento como ciudadanía de demandar que esas promesas se cumplan. Por lo tanto, si ellos fueron capaces de prometerlo, hoy día tenemos que decirle que cumplan. Por lo tanto, tenemos una opción de tener una constitución ecológica, una constitución más verde. ¿Hay esperanza? Sí. ¿Será fácil? No. Si fuera fácil, lo habríamos hecho hace rato, ¿verdad? De manera que si la ciudadanía entiende de qué estamos hablando y todos remamos hacia el mismo lado, podremos tener una constitución más verde donde se respeten todas las formas de vida. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos algún día. Muchas gracias, que estén bien. Chao, Gabriela. Chao, María Chao. José. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Gracias, Malú, por la traducción. Sí, muchas gracias a los intérpretes. Un gusto. El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Vinculación y Comunicación de la Ciencia de la Dirección de Vinculación con el Medio, sede Puerto Montt, Universidad Austral de Chile, presentó Café Científico en tu casa.